Ok, hermanos, en la Biblia hay una promesa en Jeremías, una profecía. Jeremías 31 al 34, que dice al mundo que Dios tenía en la mente de hacer un nuevo pacto, y la palabra nuevo llega a aparecer con mucha frecuencia. Nuevo pacto tiene que ver con un contraste entre el primer pacto que Dios hizo con Israel. Al pie de la montaña y del monte Sinaí, Dios tronó, la tierra temblaba, el monte temblaba, el monte Sinaí, y una voz, la voz de Dios anunció los 10 mandamientos, que se llaman las 10 palabras. Entonces, así comenzó el sistema de lo que se llama la ley de Dios o la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero ahora, algunos siglos después, Jeremías pertenece al sexto siglo antes de Cristo. Entonces, Moisés, 1400 años antes de Cristo. Ahora, pasando 7, 8 siglos después, está llegando Israel al fin de su historia de ser nación. Por su rebeldía, Dios los iba a llevar cautivos a otra tierra. Y en el mismo contexto dice, tenía Dios el plan de hacer un nuevo pacto, pero sería diferente. Pero la palabra nuevo llega a tener mucho significado en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, cuando comenzamos en Mateo y Marcos y Lucas. Lea conmigo aquí en Marcos 1, el principio del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, ¿ok? Marcos 1, dice, principio del Evangelio. Es Evangelio de Jesucristo. Entonces, además dice, Hijo de Dios. Hay profecía también en Isaías de este concepto del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Gracias. Buenas nuevas. Ahí está la palabra nuevo otra vez, ¿verdad? Cuando es buenas nuevas, el concepto es de qué? Un mensaje nuevo, ¿verdad? Que hay que comunicar. Entonces, en el Evangelio tenemos el concepto de un mensaje nuevo para el mundo. Y es mensaje de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, de este nuevo mensaje, Jesús, ¿ok? Jesús significa que Jesús, Salvador, ¿ok? Cristo, ¿qué significa Cristo? Ungido, ¿ok? ¿Por qué le llama ungido? Porque el rey fue ungido, el sacerdote fue ungido. Entonces Cristo fue ambas cosas, rey y también sacerdote. Los dos oficios en una sola persona. Entonces,
Jesús, el ungido, ¿ok? Hijo de Dios. Si es hijo de Dios, es más que hombre, ¿verdad? Ahora tenemos el concepto. Aquí tenemos descendiente de un hombre, David, rey, pero también Dios. Es un gran mensaje. Dios iba a enviar a su hijo, pero nacido de un ser humano. Entonces, esto es el principio de las buenas nuevas. ¿Ok? Leyendo adelante en Marcos, dice que en el versículo, déjame leer hasta el versículo 4, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Okay? El mensaje sería que, leyendo ahora de Marcos 1:4, dice, Perdón de pecado. bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Una palabra, miren, tan grande es esta palabra. Arrepentimiento. ¿Verdad? Ok. Entonces, la palabra arrepentimiento también tiene la palabra nuevo. ¿Por qué? ¿Qué significa arrepentimiento? Literalmente, significa nueva mente. Nuevamente, porque son dos palabras, no nuevamente, pero nueva mente, ¿ok? La mente nueva, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Dice, tenían que tener nueva vida. Uno que cambia su forma de pensar, también cambia su forma de vivir. Pero hay que estar convencido. No hay otro modo, ¿verdad? Porque el cuerpo hace lo que manda la mente. Cuando el cuerpo exige, estamos tentados por la carne desea algo malo, pero el deseo, ¿dónde sale? Del corazón de uno. ¿Y cómo es que controlamos los deseos de la carne? Por lo que creemos, por lo que pensamos, esta nueva mente. ¿Ok? Entonces, tenemos mucha referencia en la enseñanza de Jesús de cosas nuevas. Lea conmigo Mateo 9. Ellos, los judíos tenían la costumbre de ayunar mucho. Entonces, al ver a Jesús, sus discípulos, Jesús y los discípulos no ayunaban. ¿Qué es ayunar? ¿Qué significa? De no comer, ¿verdad? Fue como con el propósito de dedicarse al Señor de alguna manera, ¿verdad? Pero también cuando estaban tristes, cuando alguien se muere, aunque llevamos mucha comida a la casa, pero la persona que perdió su querido, ¿quiere comer? No. Es tiempo de ayuno, es tiempo de estar triste, de afligirse. Entonces, aunque haya comida, no hay deseo de comer. Cuando uno entonces se dedica al Señor, tantas veces
está leyendo la Biblia, está orando y descuida de comer. Entonces también es ayuno, ¿verdad? Pero los judíos hacían como un rito de eso. Leyendo ahora de Mateo 9, comenzando en el 14. Okay. Mateo 9, 14, leyendo básicamente hasta el 17. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas o de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, es tiempo de bodas, es tiempo de fiesta, no de ayuno, ¿verdad? Porque es tiempo de alegría, la boda, alguien se casa, celebramos el matrimonio. Pero dice, cuando el novio se va, pues todos están entonces ayunos. El 16 ahora sigue, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Okay. Entonces, otra vez tenemos el concepto de lo que es bueno, lo que es malo, nuevo. Dice en el 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Por qué? ¿A qué rompe? Porque cuando lavamos la ropa, la parte nueva cambia su tamaño, se pone bien pequeño y entonces el hilo que tenía, que sostenía el remiendo, se rompe y no puede quedarse ¿cómo se llama? Parcha, ¿verdad? Remiendo, sí, una parcha. Y lo mismo, habla de vino nuevo, ¿okay? Tenemos odres viejos y vino nuevo. ¿Por qué no? Porque no cabe. Pues con el tiempo el vino nuevo produce gas, ¿verdad? Y si es odre nuevo, es como de cuero, es una botella de cuero y se expande, puede expandir con el gas. Entonces, pero si está viejo el odre, se rompe, se arruina. ¿Ok? Entonces, no es siempre bueno ayudar. Así hablo. ¿Por qué? Jesús vino con el nuevo pacto. Vino con las buenas nuevas. Son buenas nuevas, no es tiempo de ayunar. Es tiempo de regocijarse. Porque Jesús nos ha dado algo bueno y nuevo para celebrar. Una nueva vida. Pues habrá tiempo aún en esta nueva vida cuando vamos a estar tristes. Y habrá días buenos para ayunar. Pero no es propio en el contexto de lo que hacía Jesús. Pero todo esto está apuntando hacia adelante. Nueva cosa. ¿Ok? Dice Mateo 26 ahora. Mateo 26. Volvemos al concepto del nuevo pacto, Mateo 26.
Ahora, versículo 28. Aquí, leyendo de Mateo 26, dice, cuando Jesús tiene a los discípulos congregados antes de morir en la cruz, aquí tenemos el primer ejemplo, cuando Jesús ofrece lo que hoy día celebramos como la cena del Señor. Y dice, el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces habla de otra vez del nuevo pacto aquí, pero también algo más. Dice, no voy a tomar otra vez hasta que lo beba nuevo. ¿Qué implica eso? Beber nuevo. Aquí en el versículo 28 dice, el 29, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Y va a ser algo diferente, hermano? ¿Algo nuevo? ¿Va a ser nuevo? Ok. Al que se hace. Ocasión nueva, ¿verdad? Después de su muerte. Y esto anticipa su resurrección, ¿verdad? Estaba muy cerca del momento cuando él iba a ser crucificado. Y están muy tristes todos. Porque Jesús ya 3 veces ha dicho. Ha dicho que los enemigos lo iban a poner en la cruz y él iba a morir, pero el tercer día iba a resucitar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sabían ellos de eso? Pensaban que era un misterio, una figura, algo así. No creían ellos nada de lo que Jesús decía. No entendían que literalmente iba a morir. Pero ¿sería la muerte el fin? No. Habrá ocasión de beber nuevo. Entonces, en el nuevo pacto, después de la muerte, después de la resurrección, entonces iban a congregarse ellos y Jesús con nosotros iba a beber nuevo con ellos. ¿Okay? Ahora, Mateo 27, versículo 60. Mateo, Mateo 27, 60 y... versículo 60, Mateo 27. Ahora Jesús ya se murió. Ya dice el 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue.
Y estaban allí María Magdalena y otra María sentadas delante del sepulcro. Okay. Ahí está el cuerpo de Jesús. Está muerto. Okay. Lo crucificaron, no respira. No. Habían puesto la lanza en la, ¿cómo se llama? Una costilla. Costilla. Así. Y se abrió y derramó agua y sangre allí al pie de la cruz. ¿Alguna vez ustedes han tocado un muerto, un cuerpo de un muerto? No he tenido esta experiencia de lavar el cuerpo del muerto y prepararlo para el velorio, ¿verdad? El velorio se llama. Que ponen la costumbre antigua, así fue, ¿verdad? De ponerle en el cuarto y venían los invitados para expresar su respeto para la persona que murió. Yo sí, pero en medicina, con los cadáveres que están frisados, disectando. Ella tuvo que comprar un cuerpo muerto para examinarlo y cortarle y ver los órganos y todo, ¿verdad? Pero tocar, ellos tenían la costumbre de lavar el cuerpo y poner cosas, especies como aromáticos. Aromáticos, perfumes. Sí, perfumes, ¿verdad? Y envolver el cuerpo, dice, con una sábana limpia, ¿verdad? Aquí lo vemos, pero lo llevaron a un sepulcro, dice, sepulcro nuevo. Okay. ¿Verdad? Dice, cortaba, ¿qué dice? Labrado en la peña. Okay. El poder de esta evidencia, esta cosa nueva, el sepulcro nuevo, tenía la ventaja de dejar que no hubiera duda de la identidad del cuerpo. Si fuera un sepulcro viejo, tendría entonces esta abertura, tal vez una cueva que tuviera otras salidas, entradas, y alguien pudiera entrar desde atrás tal vez y robar el cuerpo, ¿verdad? Y dejándole, mire, es un engaño, ¿verdad? Un engaño. Este cuerpo resucitó porque no parece, ¿verdad? Pero si fuera sepulcro viejo, uno podría decir, no, alguien entró desde atrás y lo robó. Pero esto fue labrado de la peña. Entonces esto es una peña, es una roca grande. Ellos con sus instrumentos habían excavado haciendo cortes y vaciaron un hueco allá en la peña y pusieron entonces el cuerpo de Jesús. El primer cuerpo que hubieran puesto en este sepulcro fue el cuerpo de Jesús. ¿Y qué más? Pusieron piedra para sellarlo. La piedra grandota. Sí. Entonces, con un sello de gobierno, ¿verdad? Romano. Es decir, que nadie pudiera violar el sello sin dejar evidencia. Ok. Tenemos que explicar cuando abrieron este sepulcro y no hubo cuerpo. Tenemos que explicar por qué no hubo cuerpo en el sepulcro. La respuesta es que resucitó, ¿verdad? No hay otra manera para explicar que la tumba estaba vacía el tercer día. Pues
Hay un gran estudio para hacer en eso, sin duda. Ahora, leyendo hasta Marcos 16 ahora, el versículo 16, podemos comenzar leyendo un poco antes, en Marcos dice el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Okay. Tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto nos habla del principio de la iglesia en aquel entonces y cómo Dios dejaba señales para confirmar el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero entre las señales, las evidencias del Espíritu Santo, de su aprobación, de su mensaje, tenemos esta mención de, en Marcos 16, 17, dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles serán? Okay. Leemos en Hechos 2 cómo comenzó el Evangelio y el significado de las nuevas lenguas. Dice en Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Okay. Las nuevas lenguas, aquí dice otras lenguas. La señal fue que algunos hermanos, había otros hermanos de otros y podían entenderse entre ellos. De otras naciones. Okay. Lenguas de otras naciones. ¿Y quiénes hablaban estas lenguas? ¿Quiénes hablaban? Los apóstoles. Los apóstoles, ¿ok? ¿De dónde eran ellos? De Judea. De Galilea. Pero no eran de las naciones, no eran hombres eruditos y educados y hablaban ellos por naturaleza muchas lenguas, no. ¿Cuáles lenguas hablaban ellos? Nada más de ellos, ¿verdad? Que su mamá les había enseñado. Entonces, tal vez hablaban el griego y el hebreo, o el arameo, tal vez, ¿verdad? Pero de Egipto, o de Frigia, o de las otras naciones, no podían hablar. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, hablaban en nuevas
lenguas. Ahora, el problema o el propósito de esta señal fue para confirmar que Dios les había dado esta señal, ¿verdad? Pero ¿qué más? Hay otra implicación. Los judíos habían venido, estaban en aquel entonces por la persecución, por la guerra con Babilonia y con Asiria y con las otras guerras. Los judíos fueron llevados como esclavos a muchas naciones. Ahora habían aprendido la lengua de allá, pero también la lengua de su ¿cómo se llama? De su país. De su país, ¿verdad? Entonces, habían venido para la Pascua o para el Pentecostés. Ahora oyen a estos judíos, gente local, ¿verdad? De aquella tierra, de Galilea, hablaban la lengua de esa nación muy lejos. La segunda implicación, que Dios en el nuevo pacto tenía un nuevo plan para ofrecer el Evangelio a todas las naciones. Así fue el principio de enviar el Evangelio para salvar a toda criatura. No es lo que Jesús mismo había dicho en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, cuando terminó. Acabamos de leer en Marcos 16, pero también en Mateo 28, en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando dijo, hacer discípulos a todas las naciones, no dijo a todos los judíos, no dijo a todos los samaritanos, ni siquiera a todas las naciones, dijo Jesús. Ahora, ¿qué tenemos aquí en Hechos 2? Es que habían judíos de todas las naciones. Dicen, ¿cómo es que oímos estas palabras en nuestros propios idiomas, en nuestra lengua en que hemos nacido? Entonces, casi terminamos la hora. Lee conmigo ahora de Juan 13:34. Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Okay. Ahora tenemos mandamiento nuevo. Otra vez, algo más, algo nuevo. ¿Qué será esto? Dice entonces, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ok. Algo nuevo. Un mandamiento. ¿Cómo es nuevo? Dios había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Y no es mi hermano mi prójimo? Pues claro que sí. Y también amarás a tu Dios con todo el corazón, sí.
Eso es una parte de la ley de Dios desde los tiempos antiguos. Pero dice mandamiento nuevo. ¿En qué sentido nuevo? ¿Qué hay que es diferente en este amor que manda? Parecido al amor de Él. O sea, tiene que ser el mismo amor. ¿Ok? ¿Cuál amor? El- Se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Por nosotros. Y que nosotros tengamos el mismo sacrificio. el mismo amor, el uno para el otro. Esto desarrolla un amor fraternal, de familia, entre los que no somos familia, ¿verdad? Pero somos familia de Dios. Y Dios quiere que tengamos este amor sacrificial. Ya están cantando. Pues Dios los bendiga, hermanos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido muy bueno.